Bienvenidos a 2002 In Podcast. el último capítulo. Yo les voy a hablar un poco sobre Álvaro Noboa y quién fue en vida y qué está haciendo actualmente y datos curiosos de este personaje. Álvaro Noboa es guayaquileño, nació el 21 de noviembre de 1950 y es un empresario bastante con una gran fortuna, no solo aquí en el Ecuador sino en varios países, ya que tiene su empresa llamada Noboa Corporation, que aglomera varias empresas, ya sea privadas, alrededor del país. Y también ha sido un político que se ha lanzado varias veces a la presidencia, por eso también es bastante conocido. Se lanzó a la presidencia en varios años, como son los en 1998, en 2002, en 2006 y en 2009. Y también fue prácticamente fundador del Partido Renovador Institucional Acción Nacional, más conocido como PRIAN, ahora le vamos a decir así ahora en adelante, que sirvió como una plataforma política. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito qué pasó en la elección del 2002, con quién se lanzó y cómo fue todo este proceso. En las elecciones presidenciales del 2002, Noboa se presentó como un candidato de su propio partido, como digo, del PRIAN, identificado como la lista número 7. Y en la primera vuelta obtuvo una aprobación del 17.4%, más o menos como era su ideología de su partido. El PRIAN se identificó como partido centro-derechista con inclinaciones populistas. Su discurso giraba en torno a propuestas que querían reactivar la economía, promover la empresa privada, generar empleo, vivienda popular, salud, educación, es decir, una mezcla de liberalismo económico y promesas sociales. Políticamente también tenía raíces un poco de derecha liberal, conservadora y apoyaba al sector empresarial, ya que él era empresario también. ¿Y qué es lo que pasa con Álvaro Noboa actualmente? Él sigue siendo frente del grupo empresarial Noboa, como ya había mencionado antes, y como forma parte a la agrupación filántropa de Fundación Cruzada Nueva Humanidad y participa en programas sociales, principalmente entre la salud y sistemas humanitarios. Y eso, más o menos datos curiosos de este personaje, es de que a pesar de ser considerado el hombre más rico de Ecuador, en su momento nunca logró consolidarse como presidente, ya que se lanzó varias veces, pero fue considerado en su tiempo. También su partido PRIAN, que fue creado por él mismo, logró un éxito rotundo en sus inicios, pero tuvo como problemillas por ahí y se convirtió en una fuerza importante en el Congreso. A la final ahora tiene una familia, es conocido por ser familiar del presidente actual Daniel Noboa, que fue electo en el 2023. Comenzamos con Lucio Gutiérrez, el ex coronel. Su nombre completo es Lucio Edwin Gutiérrez Borboa y su rol principal es militar y político. Él es de origen del Puyo de Pastaza. Él estuvo en las elecciones presidenciales del 2002 y su partido en la Sociedad Patriota fue 21 de enero y este periodo fue fundado por él mismo. Seguimos también con su binomio, que fue el vicepresidente Alfredo Palacio González, que con él fue el que se lanzó a toda esta candidatura. El fenómeno electoral con su candidatura fue un fenómeno antisistema también. Y pasamos a saber qué es lo que pasó en las elecciones de todo este año. En la primera vuelta, él nos dio la sorpresa quedando en el primer lugar. Obviamente gracias al apoyo de los indígenas y de los sectores populares también. Luego seguimos con lo que pasó en la segunda vuelta. Se enfrentó al empresario bananero Álvaro Noboa. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y Gutiérrez ganó con el eslogan de su campaña, que prometía un cambio radical contra la corrupción.
Seguimos también con la ideología de toda esta campaña hacia la candidatura, que era una ideología de izquierda populista, que se posicionó como un líder de la izquierda nacionalista también. Y su promesa era que lucharía contra toda la corrupción que vaya a pasar durante su candidatura. En la actualidad, ¿qué hace él? Lucio Gutiérrez sigue en la política siendo una figura activa. El rol de él es ser el presidente nacional del Partido Patriótica. Vamos con un dato curioso sobre él, que lo llaman el Coronel de Enero, ya que su ascenso a la fama fue por su participación en el golpe del Estado del 21 de enero del 2000. El durante. Durante las elecciones pasaron un montón de cosas, pero un poquito antes de que sucedan estas elecciones hubo el derrocamiento de Jamil Mahuad, de quien asumió quien tenía el poder en la época de los 2000. Luego vino Gustavo Noboa y estas elecciones del 2002 ocurrieron en la transición del Gustavo Noboa hacia la siguiente presidencia, que era la de la elección principal, de segunda vuelta, del Álvaro Noboa y de Lucio Gutiérrez. Entonces, básicamente, Gustavo Noboa, quien estaba antes, asumió la presidencia en el año 2000, y la mayor característica de su presidencia fue la dolarización de la economía, que fue un impacto súper heavy, súper complicado para la economía del país, de Ecuador, debido a lo que pasó en el feriado bancario, que pues muchos de nuestros papás se han de acordar de lo que pasó. Entonces, después, ya en las elecciones del 2002, hubo un fenómeno llamado el fenómeno de Lucio Gutiérrez, y por otro lado había la resiliencia de Noboa, que era un empresario populista, que ya había sido finalista en las elecciones del 98 y mantenía un fuerte caudal electoral basado en el voto popular de la costa. Fueron el populismo extremo de Álvaro Noboa, que era básicamente ofrecía promesas sociales sin sustento claro. Por otro lado, el cambio ideológico de Lucio Gutiérrez también era otra como dilema, porque él ganó la primera vuelta gracias al apoyo del movimiento indígena Pachacuti y con una plataforma de izquierda moderada y progresista. Pero una vez en el poder y ante la necesidad de obtener apoyo económico internacional, dio un giro hacia el liberalismo económico y se distanció de los aliados de izquierda. O sea, casi se cambió de camiseta. ¿Qué candidatos habían en la primera vuelta? Estos eran 11 binomios presidenciales, quienes estaban Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa, León Roldós, Rodrigo Borja, Javier Neira, Jacobo Bucaram y otros 5 candidatos que no llegaron ni al 4% de la población. Entonces, los que mencioné fueron los que compusieron 11, 12, 13, 15, 17, y Álvaro Noboa 17 y Lucio Gutiérrez 20% de la población, del voto de la población. En la segunda vuelta, Lucio Gutiérrez ganó a la presidencia por obtener la mayor cantidad de votos válidos. Ahora sí, Consta, háblame sobre la posta en las elecciones. Te quisiera hablar yo, pero esta vez trajimos a alguien que nos ayude. ¡Ay, qué bien! Vamos a ello. El día de hoy tenemos a alguien que nos va a ayudar para contarnos un poco sobre la historia del capítulo de hoy, que son las elecciones del 2002. Entonces, primero quiero que se presente. Si nos puede decir su nombre. Bueno, mi nombre es Catalina Carrasco, pero sin embargo me reconozco como Cata Carrasco. Bueno, yo soy manejo un poco la historia del Ecuador, de la época republicana, ya que soy profesora de historia. Me parece importante saber esto del año del 2002, las elecciones del 2002, proceso un poco muchas veces olvidado, como que en la historia damos importancia a ciertos procesos y nos vamos olvidando de algunos otros que también son importantes y que también tienen causas coyunturales importantes para la historia. Yo justo quería empezar con la pregunta de ¿usted qué se acuerda que estaba haciendo en el 2002? Bueno, en el 2002, con mi trabajo, con mi incertidumbre de las votaciones,
como resultado de iniciando una crisis interna, como fue el proceso, crisis interna económica, como fue el proceso del periodo bancario, de la dolarización, y obviamente viviendo los nuevos rostros en la política desde el punto de vista político, no. Desde el punto de vista económico, bueno, seguían un poco la incertidumbre, la pobreza, no como ahora. Como en toda la historia, hay cambios y continuidades, cambios más profundos, cambios más cortos y continuidades con otros nombres. De igual manera, la pobreza, la migración que se está dando ahora también se daba en esa época. ¿Y cuáles cree que eran como los factores que más le importaban a la gente al momento de ir a votar en su momento? Lamentablemente, creo que en eso sí hay similitudes con la actualidad. Los factores es la pérdida del interés de la ideología. Pese a que habían partidos ideológicos y todo, sin embargo surgieron unos nuevos protagonistas, en este caso Lucio Gutiérrez, que fue protagonista de la caída, o fue uno de los que lideró también la caída de Maguad, junto a Carlos Solórzano Constantini y Antonio Vargas. Entonces, efectivamente, creo que la falta de ideología de la gente y el pensar en un Salvador. En un Salvador influyeron para que Lucio sea el ganador. Las elecciones del 2002 vinieron de igual manera como ahora, en el sentido de que habíamos como 8 millones de sufragantes y estaban como de 11 a 12 partidos o un poco más, ¿no?, de partidos políticos por el que decidir. Y lamentablemente los partidos tradicionales fueron perdiendo su, ¿cómo se podría decir?, su credibilidad y su fuerza por diferentes circunstancias, y frente a esto las figuras de Lucio y de Álvaro Noboa, que fueron los dos que llegaron a la final, son los que hicieron que la gente crea en esos salvadores de la crisis como ahora, que perdemos un poco el análisis ideológico y vamos votando por el que lamentablemente las características de pobreza, de migración y todo es el caldo de cultivo para que cada vez crezca más el populismo, y eso fue lo que pasó en las elecciones del 2002. Creo que influyó mucho esta inconsistencia de los partidos tradicionales y los líderes. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano, León Febres Cordero, ya no, por cuestiones de salud, qué sé yo, pusieron a Javier Neira, que obviamente era, pero no era muy conocido. La Izquierda Democrática lanzó por quinta ocasión a Rodrigo Borja. Recuerdo, bueno, la Democracia Popular no creo que puso a nadie por el hecho de que venía la caída de Maguad. Y surgieron muchos más movimientos también. Y Lucio Gutiérrez se unió con el Movimiento Popular Democrático y con un fuerte movimiento como era el movimiento indígena. ¿Qué regazos cree que tuvo este evento para la historia del país? ¿Qué cree que fue el evento más destacable como tal? Bueno, destacable quedaba un poco más así las cuestiones, tal vez en el sentido de que, no, destacable. Bueno, Lucio ofreció, podemos ir también ya haciendo similitudes con ahora, ¿no? Lucio también ofreció buenas políticas económicas y todo, pero ni bien ganadas las elecciones, se unió a la política norteamericana, se alió con Bush, y efectivamente recuerdo un poco que enseguida ya se deshizo los que le apoyaron, como el Movimiento Popular Democrático y como el movimiento indígena, similar un poco al señor Noboa actual, que está al servicio del presidente de los Estados Unidos. Así, entonces, efectivamente destacable en el sentido de que en la campaña Lucio, y por eso también ganó, ofreció algunas cosas y el momento de ejecutarlas lamentablemente no las hizo, y él dijo que no tenía ideología y lo demostró. Él dijo que no tenía ideología, sin embargo demostró un poco por sus actitudes bastante hacia la derecha. Claro, totalmente. Justo nos estaba comentando sobre el populismo, sobre distintos tipos de conductas que tomaron las personas en este tipo de elecciones. ¿Cree que hay similitudes de cómo fueron las elecciones ahí, a cómo han sido últimamente, de cómo ha estado el país en este aspecto? Sí, como les dije, hay la cuestión de continuidad. Sí creo que hay similitudes en el sentido de la falta de interés de las personas, de analizar un poco más allá de las propuestas, sino de buscar el Salvador. Claro. O sea, ese es el populismo, de buscar el Salvador. Lucio se ganó
desde su protagonismo en la caída de Maguad. Entonces, el pueblo sufrió con el periodo bancario y todo. Entonces, claro, él vino y derrocó a Maguad. Entonces, ahí vemos en quién nos puede salvar. Y en la actualidad pasa igual. No analizamos cómo es la política del señor presidente Álvaro Noboa, la falta de memoria del señor presidente Álvaro Noboa es igual. En el 2002 surgieron estos partidos, tanto el Partido Sociedad Patriótica como el PRIAN, liderado con el padre del presidente actual, ¿no? Entonces ahora pasó igual, surgió el ADN también, este nuevo partido sin ideología, sin un fundamento teórico. Entonces, también la gente en este momento busca, sin leer un poco más allá, y ve las propuestas ideológicas de entregar cosas, ¿no es cierto? Y obviamente un poquito más aquí, lamentablemente en el Ecuador se ha producido ese pensamiento de todo lo que sea en contra de. Entonces, claro, también no es de ideología, sino él es en contra de. Entonces, eso es lo que ha profundizado también un poco. O sea, hay similitudes y se une un poco esto de todo lo que está en contra. Bueno, hablemos de los correístas. Y para hacer una reflexión, bastante se nota cómo los patrones se repiten en la historia del Ecuador. ¿Qué cree usted que necesitamos para romper el patrón, como opinión personal? Lamentablemente, ¿por qué se repiten los patrones? Porque no tenemos memoria histórica, porque no le damos importancia a eso y lamentablemente no hay ese compromiso de los jóvenes, de los mayores. Eso les digo, entonces falta un poco de recordar qué es lo que pasaba, de analizar un poco más y bueno, es muy difícil si no reflexionamos, si no cambiamos un poco las actitudes o nos acostumbramos a estos gobiernos, o también se puede producir muchas convulsiones sociales, ¿no? Estamos entre la espada y la pared, o nos acostumbramos a este tipo de gobiernos o posiblemente también ya lleguemos a la reflexión, pero ojalá esa reflexión no nos lleve a violencia, porque lamentablemente es así, pero sí creo que debemos reflexionar y hacer un poco de recordar, por ejemplo, esto. Si ustedes me dijeron 2002, digo, bueno, realmente no está tomado en cuenta. Y dentro de la educación, soy profesora de historia, era profesora de historia en los colegios. Si ustedes revisan los textos escolares, siempre va a haber el divorcio entre la historiografía que se va haciendo y los textos. Exponen cuándo nació, qué es lo que hizo y por qué cayó, pero no desde la perspectiva de estructura, de coyuntura y de hecho, sino simplemente lo que pasó, nada más. Entonces, un poco también desde la educación profundizar un poco más de estos procesos históricos, no solo el acontecimiento, sino un poco más de análisis de estructura y coyuntura. Listo, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, a mí sí me quedó mucho más claro ahorita. Es que eso pasa mucho, que uno escucha a alguien más decirle y ahí es que uno empieza a decir como que ya, ahorita sí se me va a quedar, porque uno puede pagarse una leída de internet, pero hasta que alguien no se tome el tiempo de explicar. Bueno, además, entendemos que el internet tampoco es algo seguro, ¿no? Totalmente. Además de que, de verdad, muchísimas gracias por el lujo de detalle. Créame que sí nos transportó a esa época y eso es algo muy importante. Bueno, ojalá se transporte y también sean ustedes los que compartan en el sentido de que un poco más leer la historia, sí, la historia del Ecuador, reflexionar y obviamente para no repetir las cosas que han pasado. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas chicos. gracias. Muchas gracias. Chao.